Se los decíamos en titulares, 1 de cada 5 niños uruguayos es pobre. Además, se conocieron datos del INE que indican que la pobreza y la indigencia creció en este primer semestre de 2022. Para poder comprender estos datos, recibimos con mucho gusto a Luis Custodio. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. En algunos casos creció, en otros bajó, ahora lo vamos a ir viendo de acuerdo a qué se mide, si hogares o individuos, y también cuáles son las comparaciones. Lo cierto es que el Instituto de Estadística presentó hoy el informe de un indicador que hasta 2020 era anual, que se transformó luego en semestral, y es el tercer periodo de 6 meses que recibimos este indicador, que es la mejor referencia que tenemos para acercarnos a la pobreza aquí en Uruguay. Se trata de la pobreza monetaria, es una sola dimensión, ¿verdad?, a partir de la medición de la pobreza por el método del ingreso. Veamos antes que nada, antes de ver números, cómo se establecen las categorías para poder comprender de qué se trata este tipo de mediciones. La primera placa nos acerca precisamente a eso. Veamos allí, por un lado, cómo se subdivide la población. Una línea de pobreza, a la derecha quedan los que son considerados no pobres, hacia la izquierda otra línea que divide a quienes son pobres no indigentes y los que son pobres extremos o indigentes. Esas líneas se basan en 2 canastas. Una, lo básico, es alimentación mínima. La otra contiene alimentación y algunos servicios considerados indispensables también. Veamos ahora los guarismos, los números que corresponden precisamente no solo con estas líneas, sino también con quienes están debajo de una u otra de estas líneas. Ahí vemos pobreza e indigencia en el primer semestre de 2022. 74 de cada 1000 hogares son pobres, 3 de cada 1000 hogares son indigentes. Lo podemos ver por hogares o por individuos, ¿verdad? Para llegar a esos números tenemos que definir qué ingresos necesitan para ubicarse por debajo o por encima de cada línea. Y en paralelo definir qué significa ingresos. Y rápidamente se toman como ingresos el ingreso asalariado o independiente líquido, también en especies cuando se cobra alimentos o transporte, alquileres, intereses, dividendos, puede ser alojamiento, vestimenta, cuotas mutual, si eso también está incluido, transferencias en dinero recibidas del Estado como jubilaciones, asignaciones familiares, también las ayudas familiares que se reciban, el equivalente del alquiler por vivienda, transferencias sociales en especie de alimentos. Toda esa información está recopilada allí y esto está basado en la encuesta nacional de hogares e ingresos del año 2006. De vuelta, cada tanto hablamos de esto, ¿verdad? Una foto demasiado vieja, 2006. Se está trabajando precisamente en modificar porque tiene un contexto y una base que ha quedado algo perimida, ¿no? La evolución de la sociedad, la forma de consumir, la forma de obtener ingresos va variante. Esto que se ven en pantalla, como veíamos recién también, si volvemos a la misma placa, por favor, un instante nada más, podemos ver los ingresos per cápita donde se ubican las 2 líneas. Esos 4.795 pesos es la línea de indigencia. Estamos hablando, en este caso sí, per cápita, no hogares. Acá es per cápita. Y 18.211 por debajo de la línea de pobreza en Montevideo en hogares. Si 18.000 pesos. 18.000 pesos por individuo, ¿verdad? Ahí está, pero te quería comentar, es más o menos el salario mínimo nacional, anda por ahí. Más o menos, sí. Un hogar. Los que ganan esa plata están en esa línea de pobreza. Un hogar de 2 personas, por ejemplo, necesita ingresos superiores a los 31.000 pesos para ser considerado no pobre. Está en el entorno de los 40.000 para un hogar de 3 personas, ¿verdad? Los números son bastante más amplios, estoy presentando algunos de ellos para no abrumar con esto, pero esas son las referencias. La pregunta ahora sí, si bajó o subió la pobreza, y veamos la siguiente placa y podemos avanzar sí en este tema. Acá hay 2 dimensiones. En primer lugar, la evolución año a año hasta 2021, que es lo que tenemos cerrado. Recordemos, venía con una baja constante, en 2020 repunta, 2021 baja, pero queda por encima de 2019. Al lado, la gráfica por semestre. Solo tenemos 3 semestres de que se mide así. No está bien comparar semestres con años. En el primer semestre de 2022 bajó levemente en comparación con el trimestre anterior, ubicándose en el mismo nivel que en el semestre 1 del año pasado. Esto está dentro del error estadístico, no es relevante el cambio, y acá estamos hablando de hogares. Con individuos podemos tener
un cálculo que puede ser diferente y ahora lo vamos a ver. Esto, evolución de la pobreza. La siguiente placa nos muestra la evolución de la indigencia, con los mismos parámetros también, una medición anual y la otra por semestre. Acá vemos de vuelta una evolución anual con un deterioro en 2020 por la pandemia y una recuperación parcial en 2021. Por semestre se comportó sin cambios durante los 2 semestres de 2021 y hay una suba en los primeros 6 meses de este año en cuanto a la indigencia, pero son valores pequeños. Un punto importante que vale la pena destacar acá: la pobreza sin cambios relevantes, podríamos decir, y el Producto Interno Bruto, que veíamos la semana pasada, sí muestra un crecimiento, ¿verdad? No siempre el crecimiento económico está acompañado, tiene su correlato en estos números en cuanto a una mejora generalizada de toda la sociedad, medida por ingresos, que se define como un parámetro de pobreza en nuestro país. Vale la pena tener en cuenta Luis, esto, ¿y ¿verdad? cuáles Por eso serían? es complementario Claro. Los datos del muy Producto Bruto Interno y también algunos que tienen que ver con los ingresos de la ¿Cuáles sociedad. serían las razones por las cuales en este primer semestre sube la indigencia? Acá tengamos en cuenta una cosa, esto es tan sensible. Primero, que los cambios son poco relevantes y hasta diríamos caen en el margen de error. Pero por otra parte, como hablamos de ingresos además, tan solo un movimiento de los precios, la inflación, puede ponerte por debajo o por encima de esa línea. Claro, ¿no? es una población que está siempre borderline. Claro, pero hemos visto también dificultades en los ingresos de los hogares, que lo hemos analizado acá, también en materia salarial, como principal ingreso de buena parte de los hogares. Y bueno, por ahí puede haber un reflejo en materia de pobreza, y en indigencia ya entran a jugar también otros elementos que pueden haber hecho llegar a personas que caen y que les cuesta luego volver con cierta velocidad al sistema. Hay otras cuestiones importantes vinculadas con la pobreza que quiero ver en la siguiente placa y compartir con ustedes, porque son dimensiones que son estructurales, son características, pero vale la pena mostrar. Por edades, entre 0 a 12 años, los menores de 12, 4 de cada 10 están en la pobreza. Esto es muy fuerte y nos interpela día a día, ¿verdad? De entre 13 a 18, el 17%. Para no agregar demasiados números, me salté allí la franja entre 18 a 65, porque en realidad es bajo ese guarismo, y 65 o más años, 2% tan solo. Acá vemos la diferencia entre la pobreza en los niños y la pobreza en los componentes de la tercera edad, las personas mayores de 65 años o más. Esto, cuando se discute dónde establecer prioridades en cuanto a presupuestos y demás, es un elemento que deberemos tener en cuenta. No hay que descuidar a nuestros viejos, pero fíjate cuánto más necesitan los niños también. O sea, niños y adolescentes serían los dos valores allí que Sí, donde si habría sumás que los focalizar guarismos, más claro. la atención. ¿Está bien? Si sumás los guarismos de 0 a 18, fíjate lo que da, estamos llegando al 58. 60%, ¿verdad? Sí. Por etnia, afro o negro, 19.3%. Vos fijate ahí, la tasa de pobreza es el doble entre las personas afro que en cualquier otra condición racial. Por jefatura del hogar, los hogares con mujeres al frente doblan en términos de pobreza aquellos en los que la jefatura de hogar le corresponde a un hombre, ¿verdad? Y hay otra dimensión para observar también dónde recae con más fuerza la pobreza, y la podemos ver en la placa que sigue, y es la geográfica. Acá, ¿de qué podemos hablar? Bueno, que en términos generales las tasas de pobreza son más altas en Montevideo que en el interior del país. Pero, por un lado, tenemos cómo se distribuye en el territorio nacional. Los tonos más oscuros representan mayor pobreza, concentrada claramente en la mitad norte del país. Hay algunos departamentos que bajaron de esa categoría en la última medición, comparación semestral. Es el caso de Río Negro, Durazno, también algún otro departamento como puede ser Flores, pero sigue esa pobreza concentrada, fíjense ustedes, en el norte. Y si vemos la siguiente placa, también tiene que ver en este caso con una división política, y es la de Montevideo, dividido entre los distintos municipios. Mejoró en este semestre el municipio G, que también estaba en tonalidades de azul más altas, que es donde está más concentrada la pobreza. Es la única excepción, el G en este caso, entre las zonas alejadas de la costa, que no está pintada de azul, representando más pobreza. Todo esto quizás sea intuitivo, podamos imaginarnos muchas de estas cosas que planteamos allí,
pero nada como tener la evidencia sobre la mesa para poder ratificarlo, ¿verdad? Para el final, recordemos que los ingresos son una dimensión para definir la pobreza, no es la única, quedan unas cuantas cosas afuera, y en la última placa podemos observar alguna de ellas precisamente como referencia de aquellas cuestiones que sería bueno incluir. Tan insuficiente es medir solo los ingresos, como decíamos antes, que basta un incremento de la inflación para dejar por debajo de la línea de pobreza a muchas familias. Por lo tanto, complementar esa información con mediciones sobre necesidades básicas insatisfechas nos aproxima mejor a la realidad. El Instituto Nacional de Estadística hace ya más de un año que está trabajando en un nuevo set de indicadores que prevé tener pronto, en pocos meses, a inicios del próximo año, ojalá, que apunta a medir la pobreza multidimensional a partir de variables como estas que compartimos: condiciones educativas del hogar, la niñez y la juventud y sus condiciones particulares, salud, empleo, el acceso a servicios públicos, domiciliarios fundamentalmente, y las condiciones de vivienda, ¿verdad? No hay población más estudiada en Uruguay que los pobres, pero igual estamos cortos de información estadística como para tener toda esa información. Un indicador que tome en cuenta ingresos sí, pero también bienestar, nos da una dimensión más acabada en realidad de la pobreza, como información fundamental para todos nosotros, como materia de análisis para los académicos y también, y esto no es nada menor, para definir políticas públicas para parte de quienes nos gobiernan. En base a evidencia, ¿verdad? claro, más bien. Sin dudas. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. A ustedes.